Pues vamos a pasar entonces a la palabra. Estudiar un evento más de la vida de Jesús en la Semana Santa, bien, dentro de la última semana de su vida. Este es quizás el evento que más se habla de los últimos días del Señor Jesús. Una historia, y se ha sacado se habla mucho de este tema y se saca un montón de conclusiones o aplicaciones un poco extravagantes de una historia que es corta. No tenemos mucho detalle, pero curiosamente los 4 evangelios nos cuentan de este evento o evento muy parecido. Puede ser que que ocurrió 2 veces en la vida de Jesús. Y bueno, hoy quiero enfocar un poquito o intentar recordar pues cómo estudiamos y cómo aplicamos un evento como este de la vida del Señor Jesús. Ahí la cita está muy escondida en la sombra, no me di cuenta. Vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 11, y vamos a estar hablando el día donde entró Jesús al templo. Nos dice que cogió un látigo, sacó a todos los animales del templo, echó mesas al suelo. Evento muy, muy curioso, porque el Señor Jesús, de normal, la Biblia habla de su mansedumbre, de su amor, de su cuidado, de su cariño hacia los demás. Pero es verdad que cuando tocaba el momento, pues podía responder fuertemente. Se tenía lo que sería celo por que se hicieran las cosas como decía la Biblia, que se hicieran las cosas correctamente. Y se enfadaba con algunos. No se enfadaba con todos los pecadores. Es curioso, ¿no? La Biblia habla de que Jesús comía y pasaba tiempo con recaudadores de impuestos, con incluso prostitutas y pecadores de muchos tipos. Vemos predominantemente una actitud de perdón y de acercarse a ellos. Los que eran intolerables a la sociedad, a los de a su alrededor, a esos iba Jesús con amor y cariño y obviamente no abrazando el pecado, pero animándoles a salir del pecado, ¿no? Iba a donde estaban para ayudarles. Pero especialmente en el caso de los fariseos, los escribas, los que tenían los que tenían posiciones de autoridad, el respeto de las personas que eran lo opuesto a rechazados por la sociedad, eran como alabados por la sociedad, eran personas respetadas, supuestamente por su espiritualidad y por su buen ejemplo y cosas así. Con esas personas se enfadaba mucho Jesús. Bien, y por esos tiros esta historia también. Pero bueno, vamos a hablar del cristiano en apariencia. Los cristianos no se llamaban cristianos a las personas en los tiempos de Jesús, ¿se entiende? ¿No? Pero bueno, en nuestros días hablamos de el cristiano, es uno que imita a Cristo, el que hace lo que dice Dios, el que hace lo que Dios espera de las personas, ¿no? Ese es el cristiano. Vamos a hablar del cristiano en apariencia. Bueno, entonces, estamos en la última semana del Señor Jesús. ¿Os acordáis que Jesús pasa sus noches en Betania, pueblo que está cerca de Jerusalén, y de día, varios días de esta semana, pues iba a Jerusalén a servir en Jerusalén, a predicar y a hacer cosas? Bueno, dice Marcos 11, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Bien, se supone por la mañana salió de Betania, que es un pueblo cerca de Jerusalén, se fue hacia Jerusalén. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Bien, bueno, ahora dices, ¿por qué incluye esto en la Biblia Marcos? De hecho, los 4 evangelistas, ¿por qué algo así? Bueno, o sea, esto es algo que podría pasar con cualquier persona, ¿no? Aparentemente, pues Jesús está yendo a Jerusalén, ve un árbol. Ahora, estamos en estas fechas, estamos en abril,
¿bien? Cerca a las fechas de Semana Santa, cuando ocurre esto, y la fecha de madurez de los higos, o la fecha donde suelen dar fruto las higueras, sería más en junio, por lo que entiendo, por lo que leo, ¿no? O sea, faltaría más o menos un mes y pico, para que de normal se vieran higos. ¿Bien? No, como dice Marcos, no era el tiempo todavía de higos. Pero ¿qué pasaba? Vio un árbol, y aquí tengo un ejemplo, este creo que es una higuera en Israel, sería parecido. Vio un árbol que tenía ya hojas, esto es decir, parecía estar adelantado, bien, parecía estar ya preparado para dar higos, no hijos. Las fechas al final no es una fecha, o sea, no es que todo empieza a la misma vez y todos pues, se ponen a dar higos el mismo día, ¿no? Parecía estar adelantado y estar preparado para dar higos. Pero, ¿qué pasa? Bueno, era simplemente apariencia. La higuera daba las señales de dar higos, pero en realidad no tenía higos todavía. ¿Bien? ¿Qué era lo de esperar? Pero Jesús usa esto como una ilustración. Ahora, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ahora, esto se podría, y algunos lo han entendido o interpretado como Jesús echando una rabieta o algo así, ¿no? Porque quería higos, no vio higos, se enfadó y como que maldijo al árbol en su rabia. Bien, eso no es lo que pasó. Bien, Jesús nunca decía algo sin propósito, sin premeditarlo y sin sentido, ¿no? Yo creo que Jesús aquí está poniendo una ilustración, así como enseñaba en parábolas, pues esto es una parábola visual para los discípulos, ¿bien? Los discípulos le ven a Jesús y dicen, pues, qué raro, ¿no? Es un poco fuera de carácter para el Señor Jesús. ¿Por qué dice esto Jesús? Si ni siquiera era época de higos. ¿Bien? Se está enfadando Jesús por algo que en realidad ni siquiera se debería esperar de este árbol. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque esto todo está relacionado a lo que va a ocurrir en este día. ¿Bien? Lo hace como un ejemplo y lo deja allí. Maldice el árbol o predice, ¿no? Diciendo que nadie va a comer frutos de ti jamás. ¿Por qué? Porque has dado la apariencia de dar fruto, pero en realidad no tienes fruto. Dice el 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Bien, en el templo habían varias... podría haber puesto foto, no lo hice, pero habían... secciones del templo, ¿no? Había la sección donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, el lugar santísimo. Después, el lugar donde solo podían entrar los sacerdotes, que era más santo de lo demás. Y habían varias paredes o varias separaciones, ¿bien? Y la separación más grande, ¿bien? Era una corte, era casi como una plaza, ¿bien? Era grande. Y era un lugar donde podía entrar cualquier persona y a orar, adorar. Era parte del templo, era un sitio sagrado, pero él tenía acceso a todos, bien, incluso a los gentiles. Todos podían ir ahí. Ahora, ¿qué pasaba? Esto era una plaza. Estamos, recuerda, en tiempos de festivo, el festivo más importante de los judíos. ¿Qué pasa en los festivos en las plazas? Pues se suelen llenar, ¿no? De mercancías, de cosas, de ventas, de cosas así. Lo que pasa, no sé si habrían otras plazas en Jerusalén, no sé si habrían otros lugares, pero el templo era el centro de toda lo que era la fiesta, porque iban al templo a sacrificar, por eso, o sea, eso era lo que se hacía en la Pascua, y en el lugar de la corte donde la gente entraba supuestamente a adorar en el templo, bien, entraban para sacrificar y para hacer, o sea, lo que debía de ser algo que se hacía con intención para servir a Dios. ¿Qué había? Pues había un mercadillo. ¿Bien? Mercadillo religioso, porque se estaba vendiendo cosas para los sacrificios y cosas así, ¿no? Se podía comprar un buey, se podía comprar una oveja, se podrían comprar palomas, todo lo que sería necesario para
dar sacrificio, pues se podría comprar en el templo mismo. Ahora, además de que se estaba... Claro, ya sabes cómo es un mercadillo, lleno de personas, lleno de gritos, lleno de ruido, o sea, no era apropiado para el templo, no era para nada el propósito del templo esto, ¿bien? Pero claro, las personas, la gente es como es, y esto era el mejor sitio para vender, y además, en tiempos de fiesta, pues se podía vender una oveja para los sacrificios a un precio muy elevado, porque lo necesitaban muchas personas. O sea, encima aquí se ganaba mucho dinero, bien, había mucho movimiento de dinero. Muchas personas, en vez de traerse un cordero desde su casa en Galilea u otra parte de Israel, pues venían y compraban uno en este sitio, mucho más fácil, mucho más cómodo, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se está haciendo todo en el templo, en el lugar donde... A ver, ¿por qué creéis que Dios instauró la Pascua, la celebración de la Pascua? ¿Y por qué dijo Dios que vinieran los judíos una vez al año a Jerusalén? No era un festivo para que no trabajaran, no era un tiempo para divertirse, ver quizás a familia de otras partes del reino o amigos de otras partes. No era simplemente una excusa para venir a Jerusalén y pasar un tiempo de fiesta. ¿Qué es lo que terminaba siendo para muchos? ¿Cuál era el propósito de la Pascua? El adorar y el enfocarse en el sacrificio que era para sustituir el pecado, ¿no? O sea, tenía un significado importantísimo espiritual. Era recordar lo que había ocurrido en Egipto, ¿os acordáis? Cuando vino el ángel y en vez de matar al primogénito, ¿bien? Miraba a ver si la familia había sacrificado un cordero, si lo habían hecho, pues saltaba la casa, ¿no? Y era recordar eso. Ahora, ¿qué pasa? Pues ya sabes cómo son los humanos, ¿no? Incluso en este país se supone que las fiestas que se celebran tienen alguna raíz religiosa, todas las fiestas, ¿no? La gente que va a las fiestas va por querer adorar o por lo que tenga que ver con lo religioso de la fiesta. Obviamente no, ¿no? La gente pues disfruta una fiesta, disfruta del ajetreo, del ruido y todo lo que pasa. Pues era igual en los tiempos de Israel, o muy parecido. Entonces, están vendiendo, comprando, haciendo cosas en un sitio santo, en un sitio, no santo, sagrado, sitio que debería ser reservado para un propósito, que es el venir, orar, hacer sacrificio. Se está usando para cosas cotidianas, incluso malas, porque aquí había mucho trapicheo, había mucho robar y pedir mucho más dinero de lo que valían las cosas. Era, al final, algo desagradable para Dios, era algo feo y lo opuesto a lo que era el propósito del templo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Todo esto se está haciendo en nombre de la religión. La gente que iba y tenía sus puestos de bajas dice, no, yo estoy sirviendo a Dios aquí. Yo estoy proveyendo corderos para ayudar a la gente. Se justificaría mucho en sus cabezas, ¿no? Y pensarían que están haciendo gran cosa para Dios, incluso. Y la gente es muy capaz de autoengañarse, ¿no? Y pensar, pues sí, yo estoy haciendo una labor muy importante para Dios aquí. Cuando en realidad, pues simplemente están ya forrándose los bolsillos con dinero, ¿no? Aprovechándose de la situación y eso. Bueno, estaban vendiendo, comprando, volcando las mesas de los cambistas porque la gente usaba dinero romano, porque, o sea, moneda romana, moneda cotidiana, pero en el templo, claro, aquí esto era otra forma de ganar dinero, no aceptaban dinero romano, había que usar dinero del templo, así que había que convertir tus euros romanos, convertirlos en moneda del templo. Y claro, con la conversión, toma tasas, toma comisiones. O sea, todo esto eran cosas artificiales simplemente para generar más dinero. ¿Ves? Ya sabes, pues, históricamente
también las religiones, también incluso religiones cristianas, son de lo peor que hay de la tierra para encontrar formas de ganar dinero a veces, ¿no? Una vergüenza en muchos casos. Pues aquí también. Dice, volcó los mesas de los cambistas, que se están forrando, ¿no? Estaban haciendo algo completamente en contra del propósito del templo. Y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atraviese el templo llevando utensilio alguno. Al parecer, pues, claro, con todo este movimiento, pues la gente simplemente pasaba por el templo. Ahora, esto no sé si se hacía en todo el año o únicamente en estos tiempos de fiesta. Pero al final es un mercadillo. La gente dice, pues paso con lo que sea. Para llegar de un lado a la ciudad del otro, pues paso por la plaza, ya que se ha convertido en una plaza. Se ha olvidado completamente de lo santo que tiene. ¿Bien? No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué? Porque el templo no era para eso. O sea, para Dios eso era sacrilegio. Y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, este versículo es curioso. Jesús está citando un versículo en el libro de Isaías. Isaías 56, 7. Y dice justamente pues eso, lo que dice el Señor Jesús, lo está citando. Ahora, ahí Isaías está hablando del templo futuro. Está hablando del reino milenial de Cristo. Bien, cuando el templo, la casa de Dios, el templo en Jerusalén, dice, será abierta para todas las naciones. ¿Y casa de qué? De oración, no casa de cambistas y de gente vendiendo y compras y ventas y cosas. Casa de oración. Esto es lo que se va a ver en el futuro. Esto es lo que va a servir. Va a ser la función del templo en el futuro. Y Jesús dice, a ver, esta casa, que este templo se destruiría, ¿no? Los romanos después derrumbaron el templo y ahora no hay templo, de hecho, pero entendemos que se va a reconstruir en el futuro. Esta casa, dice, será casa de oración, y eso es lo que dice la Biblia. Eso fue su propósito, el propósito por el cual lo hizo Dios. Este es un sitio importante, sagrado, es para el perdón de pecados, y lo habéis convertido en cueva de ladrones. Bien, y eso también es cita de Jeremías. Pero bueno, está diciendo lo opuesto a un lugar santo, un lugar donde pides perdón por los pecados. Estás aquí viniendo a pecar, ¿no? Estás aquí robando a la gente, y es la pura y sencilla realidad. Bien, el templo se había convertido en una máquina para generar dinero. Mucho de ese dinero iba a los sacerdotes del templo, incluso las personas religiosas del pueblo, el sumo sacerdote y los demás, y los cambistas y los que vendían y todo esto. Pues aquí muchísimo dinero entraba y llenaba los bolsillos de mucha gente religiosa. ¿Y qué pasa? No tenía absolutamente nada que ver con el significado de la Pascua. La idea de venir, pedir perdón por mis pecados, recordar la maravilla de la verdad de que Jesús sustituyó nuestro pecado con un cordero, o con el cordero perfecto, que es el Señor Jesús. De eso nada. ¿Bien? Una fiesta, un ajetreo completamente ajeno. Y bueno, Jesús no hizo esto de una forma tranquila, ¿no? Nos dice la Biblia que se hizo un látigo de cuerdas y se puso a la fuerza a sacar todo esto, a despejarlo todo. Ahora, me encantaría haberlo visto, ¿bien? Tendría que ser una escena espectacular. Jesús, yo creo, impondría mucho, porque estaba enfadado, ¿bien? Estaba lleno de celo por la casa de Dios, que al final es su casa también, por ver lo mal que se estaba tratando y la vergüenza que era que no estaba cumpliendo su función. Bueno, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Ahora, los escribas y los principales sacerdotes aquí, ellos son los que se llenan los bolsillos de todo esto. Bien, no olvídate, o sea, ellos son los encargados del templo, con los sacerdotes. Ellos
saben que Jesús tiene toda la razón del mundo en lo que hace. ¿Bien? Pero claro, a ellos no les interesa limpiarlo, no les interesa que se hagan las cosas justamente. ¿Por qué? Porque ellos ganan dinero, ellos ganan pues fama y todo lo demás. Dice, y buscaban cómo matarle incluso, porque Jesús aquí está tocando lo que más querían ellos, que era su dinero. Dice, buscaron cómo matarle porque le tenían miedo. ¿Por qué? Porque Jesús decía la verdad. Y era obviamente la verdad. No se podía discutir. Bien, era clarísimo que el templo se estaba mal utilizando, estaban las cosas mal. Y Jesús decía, esto no puede ser. Pero le tenían miedo porque todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. El pueblo veía que Jesús decía la verdad. Jesús se metía contra los poderosos, los que tenían el dinero y la fama, y todo el poder en Jerusalén, los que abusaban de sus posiciones para sacar más dinero del pueblo, ¿bien? Y les encantaba, obviamente, al pueblo ver eso. Pero claro, los fariseos, o sea, no se ve nada de arrepentimiento, de querer cambiar por parte de los líderes aquí. Puede ser que algunos sí, ¿no? Y hubieron algunos fariseos que le siguieron a Jesús, hubieron unos cuantos que se convirtieron, pero predominantemente no, ¿qué va? O sea, ellos no están aquí porque quieren servir a Dios, ¿no? Si fuera así, pues dirían, ay, Dios, perdóname, me he equivocado, me he extraviado, vamos a corregir esto, vamos a arreglar el templo y limpiarlo y que se hagan bien las cosas. Pero ¿qué va? No es lo que querían para nada. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y aquí volvemos a ¿dónde? Pasaron por la mañana, y pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Os acordáis de la higuera del principio, no? Jesús la maldijo y dijo, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hizo todo? Porque Jesús dijo, porque das apariencia de una cosa, pero en realidad por dentro no estás dando fruto. Dice que se había secado desde las raíces. ¿Qué tenía que ver la higuera con lo que había pasado en el templo, ¿no? ¿Cuál era la conexión? Una conexión muy clara, ¿no? El templo también tenía una fachada del templo, ¿no? El templo era un lugar con un propósito explícito, muy sencillo, muy claro. Es el sitio donde se viene a orar, a adorar, a pedir perdón. Y la gente que venía y hacía sus peregrinajes a Jerusalén daban la apariencia de religiosos, daban la apariencia de estar haciendo las cosas bien, y lo mismo con los mercaderes, los que vendían y todo esto. Llevarían su ropa religiosa, llevarían su cara religiosa, daban toda la apariencia de estar sirviendo a Dios, de estar haciendo lo correcto, ayudando a la gente. Claro que si estamos aquí simplemente pues para ayudar a que la gente dé sacrificios, ¿no? Pero claro, era una fachada y todos lo sabían y todos lo podían ver. Era apariencia y ya está. Porque por dentro el corazón, ¿cómo estaba? Corroído completamente. El corazón iba por el dinero o lo que fuera. ¿Bien? Una cosa es lo externo, igual que la higuera. Daba la apariencia de dar fruto, pero en realidad era simplemente apariencia. ¿Bien? Por dentro, nada. Esto ha ocurrido, y esto ocurre mucho dentro del mundo cristiano, mundo religioso, ¿no? Hay mucha gente con apariencia de religiosos, mucha gente con apariencia de estar haciendo buenas cosas, que por dentro en realidad están aprovechando. Creo que hay un refrán, ¿no? No me acuerdo cómo va. No se ve un fraile flaco o algo así. No se dice así, pero hay un refrán así que ahora no me viene a la mente. En nombre de la religión hay muchísimo abuso de poder, hay muchísimo aprovecharse de la gente con la apariencia de hacer las cosas para Dios, ¿no? Y
en los tiempos de la Reforma, cuando Martín Lutero hizo todo lo que hizo contra la Iglesia Católica y otros reformadores, pues mucho vino a la luz, o mucho hubo reacción por esta misma cosa. Gente haciendo como que son los religiosos y aparentando una cosa y engañando a mucha gente, porque la gente les miraba y decía, oh, estos son nuestros líderes espirituales, estos son las personas a quien imitar, como los sacerdotes del templo. Pero en realidad, con abusos de todo tipo y sacando dinero y aprovechándose, vendiendo pases, entradas al cielo como indulgencias, o sea, cosas horribles en nombre del cristianismo, en nombre de Dios, en nombre de hacer algo bueno. Esto ha ocurrido y también ocurre en iglesias cristianas, iglesias buenas, bien, gente que parece ser cristiano y hace las muecas y la gente dice, sí, este es algo, pero ¿qué pasa? Al tiempo se ve que no, pues la verdad, esta persona estaba engañando a todos. Esta persona decía una cosa, aparentaba una cosa, pero su corazón estaba en otro lugar. Pastores que han caído han demostrado ser falsos. Miembros, muchas personas que aparentan ser buenos cristianos y al final, en el corazón, demuestran que son lo opuesto. Esto es algo que tenemos que tener cuidado todos y no todos vamos al extremo. No todos son hipócritas de la magnitud de otros. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque es siempre más fácil dar la apariencia de ser un cristiano que vivir como un cristiano. Las apariencias es como cambiarse de ropa. Aprendemos muy bien a poner una cara de cristiano o dar la respuesta de un cristiano o hacer las cosas de un cristiano, pero en realidad eso es simplemente palabrería, simplemente apariencia, no es realmente nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado. Todos, ¿no? No estoy, y no estoy intentando, no estoy acusando a todos de ser hipócritas grandes ni nada de esto, ¿no? Pero todos tenemos que tener cuidado porque yo creo que en mucho o poco caemos todos en este problema, en este pecado de aparentar más de lo que realmente somos en el corazón. Jesús hablaba de los fariseos y decía, sois como vasos, un vaso de cristal que se puede ver transparente, ¿no? Pero vasos como una taza, que por fuera muy bonito. En casa pues tenemos tazas con el nombre de una ciudad, o con flores, o fotos, o lo que sea, muy bonito. Y dice, lo ves ahí en la mesa, o lo ves colgado en su anillo, y dices, una taza preciosa. Dice, pero por dentro no está lavado. No, o sea, por dentro está lleno de mugre, de moho, de suciedad. Sois como eso. Por fuera, muy, muy bonitos, muy bien vestidos, pero por dentro llenos de suciedad. Y describía a gente religiosa, describía a ti y a mí, bien, muy fácilmente. Es la misma cosa, ¿no? La higuera dando apariencia, pero no dando fruto, pues el cristiano también muchas veces da apariencia y no da fruto. ¿Qué es el fruto? Que son las obras de un cristiano. Pues reducido a lo más básico, el fruto del Espíritu. Bien, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. O sea, las características del Espíritu Santo nos las cuenta la Biblia. Bien, un cristiano debe ser así, no en fachada simplemente, sino en corazón, viviendo realmente con amor hacia los demás, y gozo y paz y paciencia y todo demás. Así debería vivir un cristiano. Bien, ahora, como siempre, todos nosotros caemos aquí porque todos nosotros somos aún pecadores. ¿Bien? Todos somos, en grande o en pequeño, como el árbol que castigó Jesús. Porque yo creo que todos damos más apariencia de cristianos de lo que realmente somos. Pero eso no significa, pues voy a
voy a darme por vencido porque no estoy dando fruto perfecto como debería ser. Eso, no es eso entendemos que no es la respuesta correcta. La respuesta es decir, Dios, ayúdame a identificar el pecado y ayúdame a cambiar. Bueno, ayúdame a ser más como una higuera que da higos en su tiempo. Ayúdame a manifestar lo mismo por dentro que por fuera. Bien, ayúdame a vivir como un cristiano completo, no solo en apariencia. Entonces Pedro dice, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Curioso, dijo que se secó desde las raíces. O sea, las raíces donde se alimenta el árbol, ¿no? No se alimenta porque cae la lluvia en la hoja y eso se entra al árbol, no, se alimenta por las raíces. ¿Y el cristiano cómo se alimenta? Pues de la palabra de Dios. ¿Bien? Nuestras raíces espirituales son en la palabra de Dios. Bien, yo creo que, bueno, esto simplemente dando un poco de recordatorio de que el problema fundamental con el árbol estaba en la raíz, no estaba en las hojas. No es que no funcionaban correctamente las hojas y se ponían verdes cuando no. El problema estaba en la raíz. ¿Bien? Y se secó desde la raíz, dice la Biblia. Curioso, simplemente. También se secó pues porque Dios lo mandó, o sea, porque había milagro por medio, ¿no? Pero ilustración, a modo de ilustración. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, perdón, ya lo leímos, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Y aquí, curioso, porque Jesús habla un poco de habla de su rol en maldecir el árbol, lo que hizo él, ¿bien? Porque fue un milagro al final, como muchos otros milagros que hizo el Señor Jesús. Porque un árbol de un día para otro no va de hojas verdes a estar secado. No, eso no es natural. Fue algo hecho por Dios. Dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que digas le será hecho. O sea, en sí está diciendo, no os maravilléis por este milagro, porque yo dije, nadie va a comer de ti, y así fue, ¿no? Que fue un milagro. O sea, yo no tengo el poder de, con la voz, matar un árbol, ¿no? Pero dice Jesús, no os maravilléis, porque dice, si uno cree, si uno tiene fe, dice, puede decir a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará, y si no dudare, si no creyere, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Me encanta este pasaje, me encantan esos versículos, son muy, muy curiosos. Y he pasado mucho tiempo pensando en estos versículos también. No me sorprendería en absoluto, además yo sospecho, que en los días después de que se acabara la Biblia, ya sabéis que los discípulos fueron a muchas partes del mundo a predicar el Evangelio, no me sorprendería en absoluto que algún milagro de mover montañas o abrir paso en montañas habrán hecho algunos de los discípulos. Bien, no nos lo cuenta la Biblia, eso ocurre después de los eventos de la Biblia, pero la Biblia nos dice que sanaban enfermos, hacían grandes maravillas y señales, hacían los discípulos, y yo sospecho, y no me sorprendería nada, que, no sé, o sea, quizás para ayudar a gente que necesitaba agua, o para poder moverse, o cruzar el monte, o lo que fuera, seguro que los discípulos en algún momento habrán hecho exactamente lo que dijo Jesús, porque es muy específico lo que dice. Bien, y yo creo que sí. De hecho, hay leyendas en algunas partes del mundo de gente que era capaz de, pues, hablar y mover montes con la voz y cosas así. Y quién sabe si relacionados a los discípulos y lo que quizás hayan hecho. Pero bueno, eso es muy especulación. Pero el caso es que Dios les dice, vais a hacer milagros, vais a hacer maravillas, señales. Ahora, esto lo dijo Jesús a los discípulos, ¿bien? No estaba Jesús hablando a los cristianos del siglo XXI, en principio, cuando dijo que hablaréis y moveréis montes con la voz y cosas así, ¿bien? Sabemos que el tiempo de milagros, por lo menos en nuestra cultura, en nuestros tiempos, por lo que entiendo yo,
los cristianos no son capaces de hacer milagros y no es necesario hacer los milagros. Los milagros, ya lo he dicho antes, siempre se hacían como señales, como evidencias, ¿no? De que lo que decía uno era verdad. La lógica es, hablo de parte de Dios y Dios es el único que podría, pues, mover este monte o sanar esta persona o lo que fuera el milagro. Por lo tanto, esto demuestra que es Dios. Ahora, no es necesario, no ocurre esto hoy en día porque tenemos la palabra de Dios de forma escrita y cualquiera puede leerlo y no hace falta. El rol de los apóstoles, los que daban la palabra de Dios directamente, ese rol ya no existe, o por lo menos no existe de la misma forma, ¿no? Porque la palabra de Dios ya está escrita, ya la tenemos completa, no hace falta añadirle nada. De hecho, la Biblia dice, no le intentes añadir nada. Bueno, entendemos, ¿no? Los milagros no son algo de nuestra generación, no algo de nuestro tiempo, pero en otros tiempos lo fueron. O sea, la Biblia habla de los milagros y los milagros ocurrieron. Los discípulos y apóstoles y otros que vinieron después, ¿bien? Hicieron milagros. No lo dudéis, ¿bien? Exactamente como lo dijo Jesús. Pero Jesús les decía, ¿qué es lo que necesitáis? ¿O qué es la clave aquí? Es la fe. ¿La fe qué es? La fe, dice Hebreos, es la certeza de lo que no se ve. Es el saber que lo que yo estoy diciendo y viviendo es cierto. Los discípulos, Dios no les dio una varita mágica o una lámpara como la del genio para que hicieran magia con sus antojos. No podían simplemente decir, pues hoy no quiero levantarme de la cama, vamos a traerme la cama. O sea, no era magia, ¿bien? No era poderes simplemente para aprovechar de cualquier cosa, ¿no? Era, si pedís algo en fe, en oración, confiando en Dios, Dios lo va a hacer a modo de señal, a modo de ayudar, ¿bien? Con propósito. Y va a ocurrir. Hacerlo por lo tanto, dice, por fe, confiando en Dios. La idea es, lo que Dios está diciendo, si hacéis algo que es para el Evangelio, para dar testimonio, para cumplir con vuestra misión como discípulos, yo haré milagros. Bien. Todos los milagros que jamás se hicieron tenían que ver con el evangelismo, con el testimonio, ¿bien? Y dar el evangelio y ayudar a otras personas, bueno, a cumplir la misión de los discípulos. O sea, no hay excepciones. Para eso eran los milagros. También los milagros de Jesús, ¿bien? Servían el propósito de que la gente creyera. Entonces, cuando Jesús les dice eso, cuando pidáis con fe, no es, Dios, quiero un coche, quiero tal, quiero algo, y voy a creer a tope que Dios me lo va a dar. ¿Bien? La idea es, esto es algo que va en el Evangelio, algo conforme al plan de Dios, algo que cumple con mi misión. Y por eso está conectado al tema de el árbol de la higuera. Porque el propósito de la higuera, ¿cuál es? Muy sencillo, ¿no? El propósito de la higuera es dar higos, dar fruto. ¿El propósito del cristiano cuál es? Pues también dar fruto de cristiano. ¿El propósito del templo cuál era? Pues era un lugar donde ir a adorar, un lugar de oración. El cristiano, la higuera y el templo, todos eran lugares con un propósito, cosas con un propósito. Y si no cumplían su propósito, como la higuera que no da higos, Dios se enfadaba en un sentido, ¿no? O sea, Dios lo maldijo. Es lo que hizo en el templo. Cuando el templo no estaba sirviendo su función, porque la gente estaba entrando y engañando y haciendo todo, Jesús se enfadó y lo corrijo, ¿no? Y lo cambió. Igual con el cristiano. Y es igual de importante que el cristiano viva conforme a su propósito. Nosotros como cristianos, ya sabemos, estamos aquí en la tierra para
dar el Evangelio, para testificar, para cumplir la gran comisión. Eso es nuestra función aquí. Y nada más. ¿Bien? O sea, para eso estamos. No estamos para disfrutar, no estamos para vivir una vida bonita o de diversión o agradable. No estamos ni siquiera aquí para simplemente pues tener hijos y multiplicar y continuar la especie o lo que sea. Estamos aquí para dar el Evangelio, para que otras personas conozcan a Cristo. ¿Bien? Y eso lo hacemos con nuestras palabras, con nuestras acciones, demostrando el fruto del Espíritu, pero todo lo que hacemos debería ser en función a eso. Y si vivimos sin cumplir nuestra función, pues somos como la higuera, somos como el templo en este caso. ¿Bien? La Biblia dice, y creo que me has citado este versículo más de una vez, ¿no? Si algo no es por fe, no hay que hacerlo. Bien, esa fe es la misma fe de la que dice aquí Jesús. Bien, algo conforme al plan de Dios, algo conforme a el propósito de uno. Si no es para el Evangelio, no lo hagas, es la idea. Si no tiene la función de glorificar a Dios, no lo tenemos que hacer. Bien, la Biblia habla de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que todo sea para cumplir nuestro propósito. Comes y bebes, ¿no? ¿Por qué comemos y bebemos? Bueno, porque es necesario para la vida. Comemos y bebemos para tener las fuerzas para cumplir nuestra función aquí en la tierra, ¿no? ¿Por qué tenemos una casa? ¿Por qué tenemos un coche o ropa o lo que fuera? Pues lo mismo. Para vivir aquí en el mundo testificando. ¿Bien? O sea, todo tiene que ser con el propósito de dar fruto. ¿Bien? Y si no es, como dice la Biblia, por fe, no debe ser parte de nuestra vida. Así de sencillo. Bien, no seamos cristianos en apariencia solamente, sino cumplir nuestra función. Bien, y bueno, eso es el propósito de esta historia. Yo he oído gente hablar de este pasaje y decir, no, los cristianos tenemos que ser activistas, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que levantar los brazos e ir a por los... O sea, se ha sacado este pasaje mucho de su contexto y se ha usado para un montón de cosas, por cristianos y por no cristianos, ¿no? Y se ha usado para hablar de un montón de temas que simplemente no tienen que ver con el contexto. El contexto es ese, ¿bien? Vamos a cumplir nuestra función. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos podido pasar ahora estudiándola. Pido que nos ayude, Señor, a ser cristianos íntegros, que vivamos conforme al propósito por el cual tú nos pusiste aquí. Gracias por el ejemplo de Cristo, gracias por este pasaje y lo que aprendemos de él, y pido, Señor, que nos ayudes a todos a vivir para ti, que todo lo que hagamos sea con el propósito de dar el Evangelio y de vivir aquí en la tierra conforme a tu plan para nosotros. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Pido que nos des una buena semana y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.